Mi abuela empezó a trabajar en el SWIFT muy joven, empezó a trabajar a los 16 años. Y una historia que ella siempre contaba, que a nosotros nos gustaba porque mi abuela contaba historias así con mucha ternura, pero con mucha fuerza, era que en el 55, cuando fue el golpe a Perón, un día antes, en el SWIFT ya la policía privada del SWIFT, los guardias contratados por la patronal en el SWIFT, ya sabían que venía el golpe a Perón. Que ese día, esa mañana del día del golpe del 55, cuando los obreros fueron a entrar, estaba la fábrica llena de esta gente, de esta guardia, porque ya sabían que venía el golpe, y los obreros empezaron a organizar la resistencia en el SWIFT. Y una cosa muy hermosa que ella contó es que en el momento en que el ejército empezó a avanzar en el SWIFT, porque venía bastante pesada la cosa en zona sur, siempre había sido una cosa muy fuerte, con el peronismo ahí tenía mucha fuerza y mucha gente participando, los compañeros decidieron que la situación era peligrosa y a las mujeres las decidieron retirar del SWIFT. Entonces las entraron a la fábrica y en unos tarros muy grandes, en los tarros de leche que en ese momento se repartían en los tarros lecheros grandes, escondieron a las compañeras, cada una en un tarro lechero, y las sacaron con el camioncito que repartía y las fueron llevando a cada una a su barrio. Pero el 16 de septiembre de 1955, cuando cae Perón, todos los rosarinos salimos a la calle. Por eso te digo el primer rosariazo. No sé si sería 4 o 5 días más tarde de la caída del peronismo, regresa a Rosario el Regimiento 11, que había ido a Córdoba a colaborar con los leales, y regresa derrotado. Pero el pueblo rosarino sale igual a festejar su llegada, y lo aplauden, y viva el Regimiento 11, ¿no? El regimiento va a sus cuarteles, pero el pueblo queda en la calle, y se combate unos 10, 12 días, toda la gente, todos los días en la calle. Había esquinas, te conté yo, como por ejemplo la esquina del Tanque, que está ubicada en Grandolia, al 3800, Grandolia y Giraldes. Allí un grupo grande de compañeros peronistas resiste todos los días y coloca pasacalles, uno diciendo que Villa Manuelita no reconoce al gobierno de Nardi y otra Villa Manuelita no se rinde. Llegan los militares, los tirotean, disparan, se meten en todos los pasillos y apenas se van los milicos vuelven a salir. Si le sacan el cartel lo vuelven a poner. Y así 15 o 20 días. Hubo muertos, hubo heridos, hubo detenidos. En 27 y Ovidio Lago pienso que fue el lugar más importante en aquel momento donde ocurrieron los hechos más trascendentes de la militancia. Yo consigo una escalera grande, esas escaleras especiales profesionales para los pintores, y pongo el estandarte de Perón y Evita, bien grande, mirando así al lado, hacia el norte, y con una bandera argentina. Justo venía uno de dos autos de la Federal, y donde venían uno de la Plana Mayor. Entonces se para y me preguntó qué estábamos haciendo. Le digo, muy simple, defendiendo al general. Cuando ya los de Monte Casero, digamos, están a la altura del hipódromo, venían todos parapetados y tirando al montón, digamos. Me subo ahí entre los dos estandartes de Perón y Evita, y me envuelvo, saco la bandera y me envuelvo con la bandera argentina y me quedo. De repente caigo al suelo, cuando quiero apoyar siento un dolor tremendo y miro así, y acá mandaba cualquier cantidad de sangre porque la bala me entra acá. Lo más grave de esto, que cuando ellos llegan con el camión y yo que me quiero levantar no puedo. Ellos paran y entran a buscar gente. Yo me quiero levantar, lo insulto y me pega acá con la culata del fusil que tenía, me pega acá y me hace una lesión tremenda. Siento un dolor agudo como una electricidad tremenda que me llegaba al cerebro.
no se van a la municipalidad. Ahí en la municipalidad, cuando me llevan, me tiran en una camilla, pum, para adentro, hay cualquier cantidad de heridos, hay cualquier cantidad de gente que muerta, que vienen trayendo de distintas zonas de la ciudad. A mí, por ejemplo, algo que me parece fundamental y que además creo que es casi el éxito de la resistencia en estos primeros años, es la posibilidad de que una organización espontánea, intuitiva en algunos casos, puede ser efectiva porque es masiva, porque el militante peronista no necesita estar en contra de su medio, milita en el barrio, resiste en el barrio, su familia es peronista, sus amigos son peronistas, juega al fútbol y ahí deciden cuándo se reúnen. Los lugares de encuentro son los de siempre, el bar, la esquina, la casa que antes, donde estaba antes la básica, ahora se reúnen, el club sigue siendo un espacio de encuentro, y como hechos, así como anécdotas, bueno, están la cantidad de cumpleaños que se hacían en los clubes, cuando en realidad por debajo había una reunión resistente. Es decir, me parece que ese es el éxito de la resistencia en esos primeros años. Pero más o menos unos 3 o 4 meses después que derrocan al gobierno peronista, operaban en Rosario, es decir, operaba en todo el país, un grupo parapolicial. En la ciudad de Rosario se llamó DA, Defensa Activa de la Democracia. Y cada comando tenía su grupito de gente que empezó a operar con lo que podríamos llamar una resistencia primaria, digamos así, ¿no es cierto? No digo infantil, pero era una resistencia casi poética. Por ejemplo, ¿cómo fabricábamos bomba nosotros? Nosotros tomábamos un caño, le hacían una rosca en la parte de atrás y se le ponía una tapa. Y lo mismo se hacía en la otra punta del caño, ¿no es cierto? Ahora al caño se le hacía un pequeño agujerito en el medio. Se lo llenaba bien de pólvora, que usábamos una pólvora, la Z50, la pólvora negra, y se le cruzaba por el agujerito del medio al caño un alambre, pero de esto que usaban las mujeres para lavar los platos, de virulana. Entonces, por ejemplo, se ataban el alambre de virulana a los bornes de la batería del auto, y cuando ponían en marcha el auto, el golpe de corriente automáticamente al alambre de virulana lo vuelve rojo. Entonces volaba, pero no matábamos gente, lo que sí volaba a la parte de adelante del auto con todo, ¿no es cierto? Esa era una, porque no teníamos, ni teníamos contactos internacionales, ni teníamos tampoco todavía en ese momento quien nos supliera elementos. Entonces teníamos que empezar a inventar. Aunque ustedes se rían, nos asesoraban mucho viejos anarquistas que todavía había en la ciudad de Rosario. Y yo encabecé la columna. ¿Y dónde se concentraron? Y nos vinimos desfilando por Avenida Alberdi, entramos por el túnel y salimos acá por el centro, donde nos encontramos con todo la gente que se había venido del Saladillo, que había venido de allá, y se armó la gran toma de Rosario, que fue la única ciudad del país que se volcó todo el pueblo a la calle. Primer rosariazo. Claro. Y eso, con el tiempo, se le llama capital del peronismo. Por esas mentiras que yo eché allá y acá y allá. Coincidentemente, yo no lo hice a propósito, especulando para qué iba a suceder después. Era el gran fanatismo que no pude contener. Y entonces así, parado en el capó del automóvil, hice zarenga allá y acá, y lo mismo allá en el Arroyito. Y entonces se empezaron a hacer las grandes manifestaciones, salió Empalme Granero, el flaco Corazza con el norte, nosotros con todo industrial, y veníamos, y del sur venían otras, y del oeste, el pueblo se iba organizando todo, parábamos los autos, le poníamos viva Perón, Perón
Evita, con pintura, con cosas, y no nos podían controlar. Teníamos una suerte en Rosario. El ejército no quería reprimir, tiraba arriba. Pero estaban los marinos que querían fusilamiento y muerte. Así llegábamos hasta el centro. Rosario fue la última ciudad que se entregó. Rosario luchó hasta el último momento. Se había entregado todo el país ya, porque la represión en otro lugar era tan cruel como acá. Cuando quisieron salir le dieron. Lo que pasa que los muertos a muchos no se los podía velar, y yo sé decir que los peronistas no teníamos ni derechos humanos. Lo más contrario a los derechos humanos se produjo por la revolución fusiladora, mal llamada libertadora, de Aramburu y Rojas. La resistencia peronista a esa revolución que le hicieron el antiperonismo al general Perón y lo depusieron el 16 de septiembre, si hay algo que lo simboliza para que vean la rabia, el odio que tenían en sí mismos quienes nos abatieron, es una pieza de antología que se dio en llamar el decreto 4161. El artículo primero decía: queda prohibida en todo el territorio de la nación a la utilización con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o de propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas, públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. En el ámbito universitario, ser peronista, yo contaba con los dedos de las manos, éramos dos. Yo gané mi primer concurso en la Facultad de Ingeniería, porque seguí siendo buen alumno, y gané mi primer concurso y no me lo quisieron adjudicar, no me lo querían adjudicar. A mí, un ingenierazo, opositor al peronismo, pero como es el ingeniero Aldo Berli, me permitió superar la oposición de otros gorilazos que querían que, como un peronista, ¿cómo puede ser docente de la facultad? Estaba Marcial Martínez, que tenía 16 años, que no lo habíamos dejado participar, yo principalmente, porque para mí era un menor. Tenía 16 años, entonces... Pero vos tenías que tener 18 años. 18 años. Claro, pero él tenía 2 años menos, sí. Todavía era menor, le decía, ¿no? Pero con él íbamos siempre al tiro federal, a practicar tiro, a prepararnos, nos decía mi mamá siempre, nos levantaba: vayan hijos que no va a llegar el momento y no van a tener puntería. Siempre, o sea, acompañándonos ella, ¿no? Aquí hay que destacar gente así como el comisario Díaz, que le decían el Chueco. Él, de la 16 era, él encierra a toda la policía dentro de un calabozo, nos entrega 14 carabinas bastante viejas, y se viene con nosotros. Él y un sumariante se llamaba Vigil. Participan hombres muy humildes como Putero, Lopícolo, Morales, hombres del pueblo, Menéndez. Y el objetivo era tomar el 11 Infantería, LT2 y los teléfonos. No obstante que existen algunas organizaciones, como el Comando Nacional que crea Cook, en realidad la resistencia es algo muy espontáneo, que cada uno lo lleva a cabo como puede, donde está expresando su gran indignación ante la usurpación, ¿no? Es decir, uno hace sabotaje, en un barrio se organizan para poner un caño, en otro barrio se organizan para hacer una manifestación de improviso en determinado lugar,
huelgas muy parciales, porque la represión es muy violenta, y todo esto va dando lugar a una necesidad, digamos, de reconocerse en los barrios. César Marcos, que es una de las figuras más importantes de la resistencia, porque Cook es detenido desde en octubre del 55, César Marcos cuenta que las cocinas eran los cuarteles generales, las cocinas con los manteles de hule, donde si venía algún policía se decía que era un grupo de amigos que estaban tomando mate o tomando un vino, ¿no? Y ese reconocimiento que se daba de una manera así, con consignas muy especiales, como silbar fumando espero, que era un tango importante, conocido, o una florcita de no me olvides, es decir, recurriendo a estas estratagemas que inventa el pueblo. Es decir, la resistencia es muy creativa porque, bueno, una parte de la dirigencia peronista deserta frente especialmente a los sectores burocratizados, ¿no? Otra parte va a la prisión. Entonces el pueblo, digamos, casi podríamos decir que el peronismo en ese momento es la clase trabajadora. ¿Pero hubo vías que se levantaron todas las vías o los principales lugares? Los principales, no, la salida de los trenes principales. Claro. Córdoba, Buenos Aires. Ahí levantaban los rieles. Claro. Le poníamos trabas a las Claro. cosas y cortábamos las señales. Cuando nosotros entrábamos por el casino de oficiales nos recibieron a tiro. Así que ahí hicimos un serio tiroteo donde le pegan 9 balazos a Barredo, que es algo de destacar, ¿no? Porque Barredo, consciente de que se murió en posición de firme. Es algo que vale destacar, ¿no? Se murió en posición de firme en el piso. Lógicamente, nos rechazan. Entonces tuvimos que dar la vuelta para entrar nosotros también por el otro portón que ya estaba tomado. Y se logra tomar el regimiento. Y se mantiene tomado más o menos hasta las 2:30 de la mañana, en que un capitán del regimiento había logrado salir y pedir ayuda. Entonces la ayuda que le mandan a este capitán es gendarmería. Entonces Iñiguez da una orden que se ocupara la mayor cantidad de terreno posible en los techos del regimiento para poder contrarrestar el accionar de la gendarmería. Y bueno, el enfrentamiento duró prácticamente hasta las 4:00 de la mañana, como ustedes se imaginarán, ¿no es cierto? No es un enfrentamiento como se ve en las películas. El enfrentamiento real es muy distinto. Cuando los balazos rompen paredes, saltan reboques, rompen vidrio y las balas vuelan, uno francamente no sabe qué hacer, porque no es como en las películas, ¿me comprende? Y un compañero nuestro que se llamaba Aldo Pérez, el Papa Pérez, les dice a Iñiguez: general, ¿por qué no sacamos los tanques y los neutralizamos? Pero Iñiguez, con un gran concepto, le dice: no, Pérez, dice, estamos solos. Ni Perón, ni el pueblo me perdonaría jamás haber sacrificado tantas vidas para nada. Salíamos temblando, había gendarme hasta en los árboles. Imagínense que íbamos caminando esperando el tiro, pero logramos salir. Y lógicamente, después con la investigación que se mandaron, prácticamente allanaron todo Rosario y comenzamos a caer. En ese tiempo andaban los tranvías todavía. Y para contar una anécdota de esto, ¿no? Y había un ferroviario, un loco que era el tuerto, era un militante ferroviario, iba con el de tranvía y el loco crucero estaba parado en la avenida Alberdi, no sé cuánto, y este le gritaba al tranvía: ¡loco!
te diste el gusto, casi volás Sorrento. La noche anterior habían puesto los compañeros una bomba en Sorrento que salía el diario Rosario, el viejo diario Rosario. Cuando eso de Villa Constitución, nosotros llegamos, fuimos en el colectivo. No hicieron más que llegar, lo loco esto, y empezaron a sacar la bomba de estruendo. Apenas se bajaron del colectivo. Íbamos una banda, ¿viste? Y entonces los Pumas se volvieron locos. Para peor, un tipo de ellos iba en un jeep, así, con el arma, y se le escapó un tiro y se agujerió un pie. Bueno, nos corrieron, nos cagaron. Entonces hicimos el alto. Ahí al lado de la jefatura, enfrente hay un bar. Entonces dijimos, bueno, reagrupémonos todos, ponemos una silla, se sube el Colorado, habla y después nos dispersamos. Y vos había que hacerlo. Y lo tuve que subirme decir por el retorno, pero... Y al rato, bueno, corriendo por todos lados. Entonces nosotros, yo, el flaco Zanella y este muchacho Mancilla, que habíamos corrido, nos encontramos y fuimos a una parrilla a comer, para esperar que se serenara la cosa. Esto era las 11 de la noche. Entonces dijimos, bueno, vamos a la jefatura, vamos a pedir por los presos. Y llegamos ahí todos los policías armados y todo. ¿Quiénes son ustedes? Somos de la CGT. ¿De dónde? Somos de la CGT Rosario. Entramos los tres a la vez por la puerta esa. Mirá, el flaco Zanella tenía un portafolio eso de plástico acá. ¿Usted quién es? Yo soy el doctor ¿Qué va a ser, doctor, vos, flaco hijo de puta? Y le tiraron el ¿Y usted? Yo soy el secretario Colorado bombero y la puta madre que te parió, vos le ponés una bomba hasta tu madre. Y nos sacaron todo y nos metieron en el calabozo. Mi suegra era jefa de la sección primera de la rama femenina de Rosario. Entonces ella me contaba cómo entre los pañales y la bolsa de los mandados llevaban los panfletos y llevaban las propagandas. Y cómo pasaba ella delante de la Federal sin que tenga problema, aunque era muy conocida, vivía enfrente de la Federal, y mi suegra lo que tenía era muy católica, era católica practicante. Entonces tenía muchos hijos y llevaba a sus hijos a todas las reuniones políticas. Sobre todo mi marido, que era el más grande, era el que la acompañaba constantemente. Entre mi marido y los hijos más chicos, que iban en el cochecito, entre los bolsos de los mandados y demás llevaban las propagandas, donde se podían reunir, porque se reunían en una casa y se reunían en otra casa, para poder charlar y ver qué directivas venía de España. Bueno, en una de las oportunidades me cuenta mi suegra que ella tenía que llevar a repartir unos volantes, citando a la gente conocida a una reunión para ver una película que venía de España. Bueno, cuando empieza a repartir y saca los volantes, se da cuenta que se le había roto la bombachita de goma a la nena, y que todos los volantes no le servían para nada porque estaban todos meados, ¿viste? Ahora se terminaron la hora de las palabras y ahora tiene que pasar a la hora de la acción pública, es decir, tenemos que aparecer porque ya estábamos haciendo expropiaciones de dinero, expropiaciones de armas, ya habíamos tenido tiroteos, muertes, en fin, todas esas cosas, pero nadie sabía, ¿viste?, que éramos un grupo político, éramos un grupo de delincuentes, digamos. Bueno, ya empezamos a organizar a la gente, todo eso, para alargar el grupo rural en Tucumán. Y inventamos la teoría de las dos patas, que la guerrilla urbana es tan necesaria como la rural, porque son como las dos patas del hombre para caminar. Nadie puede decir cuál es más importante una, porque había un debate, ¿viste?, que si era la guerrilla rural la que creaba las condiciones, si era la urbana. Y nosotros dijimos las dos patas. Bueno. Y entonces, bueno, ya éramos un grupo grande y ahí decidimos adoptar un nombre. Entonces discutimos y vimos qué grupo, qué comando, ejército. Y entre todos surgió la idea de llamarnos Fuerzas Armadas Peronistas.
Y ahí se producen, bueno, unos episodios anecdóticos que me determinan a mí a también sumarme al grupo que iba a ir a entrenarse a Tacorralo, ¿no? Un campo que habíamos comprado en Tucumán, también habíamos comprado un par de casas, donde va Quito Ardetti con su esposa y sus 2 hijitos que eran chiquititos, con la cobertura de viajante de comercio, ¿viste? Así se instala todo ahí en Yerbabuena. Bueno, y íbamos a ir a la zona del Cochuna, que ya el Uturunco anterior había estado por ahí, que está al lado, están los cerros y al mismo tiempo están los ingenios, para que la guerrilla tiene que tener gente cerca, si no, ¿viste? Bueno, y ahí nos detienen el 19 de septiembre del 68, el mismo día que moría John William Cook allá en Buenos Aires. Bueno, el dinero y la plata está dentro del país. O sea, están en los bancos. Esa es la plata del pueblo. La plata que el pueblo debe usar para producir la revolución. Nunca ninguna revolución o ningún grupo del Movimiento Nacional de Liberación se comenzó a armar con plata del exterior. Siempre con la plata del país. Claro, con el dinero del país. Total, dice, después pueden, más los que se vaya haciendo en el accionario y todas esas cosas, habíamos sacado nosotros, antes de irnos para Tacorralo, unos cheques que se llaman cheque de la esperanza. Entonces, si utilizaba un campesino una vaca para alimentarnos, se le entregaba el cheque para cuando se triunfara, se le iba a pagar, se le iba a devolver. Entonces se llamaba los cheques de la esperanza, sí. Logramos un grupo muy, muy lindo, muy hermoso, ¿no? Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia. Que acabe la caridad y que empiece la justicia. En el 60 y tantos, después del golpe de Onganía y la política de Pierre Bacena, empieza nuevamente a producirse un ascenso social, una marea social muy marcada, que está dada por el cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo y la aparición de organizaciones guerrilleras, todo lo cual va a confluir en el 72 en un acorralamiento al ejército, que debe replegarse y aceptar que la única solución son las elecciones libres, ¿no? Y me llamaron de Rosario para decirme que habían matado por la mañana en una movilización que se había hecho acá en la ciudad al chico Bello, en la Galería Melipal. Vine a Rosario, anuncié a la hora que llegaba, ya la policía y el ejército había dado la captura de los dirigentes sindicales. Me envolvieron en un sobre todo, los compañeros, salimos rápidamente de la terminal y habíamos constituido una especie de conducción clandestina. Recuerdo en la casa de un compañero nuestro, en la zona sur, en el Saladillo, una obra en construcción, y ahí fuimos pergeñando, contactándonos, y luego decidimos, bueno, con algunos profesionales, con un compañero desaparecido después por la dictadura genocida del 76, Héctor Lescano, el maestro, el negro querido que le decíamos nosotros, con gente de la universidad como el arquitecto Segovia Mayer y mucha gente del colegio, de los colegios profesionales. Impulsamos la movilización del día 21 de mayo. Al llegar a Maipú y Córdoba, donde está la sede del Jockey Club, ahí la policía, creyendo que íbamos a agredir nosotros al Jockey Club, produjo una violenta represión. Y bueno, después fueron los 2 días, el 22 y el 23 de mayo, que fueron los días pico que generaron esto que se inscribe en la historia social, para nosotros positiva, como una lucha popular que reivindicaba no solo el derecho de la gente, sino que repudiaba la violencia, la muerte, la represión. Y en eso, la noche propia de la marcha,
después de la represión, mataron a otro joven frente a casi donde estaba el ET8, que era en el mismo lugar pero un poco más adelante. Recuerdo que algunos compañeros, yo ya no estaba en ese lugar, lo llevaron al sanatorio que estaba en la calle Italia y la policía impidió que lo atendieran los profesionales. El chico con 2 balas en el cuerpo se desangró y murió. No hubo forma de salvarle la vida por esta actitud criminal. Y bueno, y eso generó más bronca en la gente, más rabia. Y bueno, y después pasó todo lo que pasó, la quemazón de vagones, de la zona de Empalme Graneros, y después hubo otro hecho en el mes de septiembre también, que fue el segundo rosariazo. Fundamentalmente el eje era el Frente Sindical, que era lo más homogéneo que se presentaba. Y esto permitía la incorporación de todos los cuadros, que bueno, jóvenes peronistas, las mujeres peronistas, y en todos lados que íbamos siempre había, bueno, una puerta abierta para esconderse, una mano solidaria, y así creo que Rosario estaba dando prueba de que realmente era la capital del peronismo, ¿no? En el Sindicato de la Carne habían hecho, cuando la época del peronismo, un monumento de Evita, que ahora los despistados le dicen la mandarina, porque es como una mandarina, sí. Pero en el medio hay un pedestal y había una estatua de Evita, de cuerpo entero, muy bonita, una cosa hermosa. En el 55 estos malditos la sacan, no nos ponen nunca más. Nosotros, para el año 71, resolvemos colocar un busto ahí. No teníamos prensa, ni plata para tirar volante, ni nada, pero de boca en boca nuestro mensaje era infernal. ¿no? De manera que a la hora de colocar el busto apareció mucha gente. Pero mandamos a la mañana un grupo de chicos para que coloquen los carteles. Bueno, a la noche un radical que le decían Gugó, no me acuerdo el apellido, nos llevó en su auto el busto, ¿verdad? Y esperamos hasta que se junte gente, que era mucha. Y el monumento estaba rodeado de policía. Al frente de los policías estaba el jefe de policía, el Agustín Feset, el jefe de comandante de gendarmería. Pero cuando vieron que venían con el busto, los muchachos a ponerlo, retrocedieron y empezaron a los tiros. El turco Zulima se agarraba la pata, le habían metido un balazo en la pierna. Y yo nos desparramos, unos que se caían, grita, apagaron la luz, baldosazos para allá, bomba molotov para el otro lado, un cana corriendo, todos esos desastres que se formaban cuando los combates entre Juventud Peronista y la Cana. Pero lo más importante de todo es que a los muchachos que mandamos a la mañana los metieron en Cana. Y nosotros, bueno, caímos a la noche. Cada uno a su turno. Yo recuerdo en Rosario, éramos un grupo, decían, 12, 13, 15 compañeros, y 2 semanas después, primera semana de diciembre, o sea, el 10 de diciembre hay un acto, no sé si en la calle Central Córdoba, acá, en zona norte, hay 6.000 compañeros en la cancha y hablan un grupo de dirigentes del peronismo, ninguno de ellos montoneros, pero todos los dirigentes que hablaron ese día reivindicaron a los montoneros y la cancha cantó masivamente las consignas montoneras. Cuando hacía 15 días atrás éramos 15 compañeros, absolutamente desconocidos. Es decir, que se había producido en el país un cambio en la correlación de fuerzas. Eso es lo que me parece que todavía no está suficientemente debatido. Que la fuerza que tuvo la guerrilla peronista, el movimiento armado peronista, la resistencia armada peronista en el año 73, deriva fundamentalmente, por una parte, de la acumulación de experiencia en los años de lucha anteriores.
eso es absolutamente obvio y demás, y nosotros como Montevideo somos hijos de esa experiencia, no la inventamos nosotros, somos producto de aquella experiencia. Y después se corresponde con un gigantesco acierto político, con un gigantescos errores después, ¿no es cierto?, con un gigantesco acierto político que fue plantear el tema de las elecciones con Perón, porque ese fue el hecho que unió, que de alguna forma fundió en un solo ideal a lo que era el conjunto de la masa peronista y a esta guerrilla peronista. Yo lo simbolizo en el hecho que yo vivía acá, ¿no es cierto? Éramos un puñado de compañeros y 15 días después éramos miles de compañeros. No alcanzaban las estructuras, no alcanzaba nada para encuadrar gente, para organizar, no había forma de encuadrar ese gigantesco espacio que había aparecido en 2 semanas. Es una gesta popular donde el pueblo a veces, aún con su líder desterrado, aún con todas las mordazas que implicaba el decreto 4161, que no permitía mencionar a Perón, ni va a Perón, ni cantar la marcha, ni nada de esto, buscaba un camino. Y este camino llega a encontrarlo a través de las explosiones populares del año 69 en adelante, que indica una vez más que el pueblo es el protagonista de la historia, es decir, que la Fuerza Armada, por reaccionaria y violenta que sea, no puede imponerse al pueblo. Por ejemplo, a mí lo que me emocionó es lo que te dije recién, o por lo menos lo que me pareció un discurso propio de un tipo de peronista, el peronista, el de barrio, ¿no? Que a lo mejor es difícil también considerarlo de esta manera, pero por lo menos es la imagen que uno tiene. Esto de que el peronista nunca mató a nadie injustamente. El hecho de que el peronista hizo todo porque en realidad lo hacía el pueblo, ¿no? Esta idea de no diferenciar el partido, de no diferenciar el grupo del resto, ¿no? Esta idea de lo masivo, de la mayoría, que lo que hace es lo que hacía la mayoría. Eso me pareció muy fuerte en todos, a pesar de la heterogeneidad, a pesar de la diferencia de estrategias en muchos resistentes, todos coinciden en esto. Como el peronismo es masivo, como el peronismo es mayoría, todo lo que hacíamos estaba bien. Ahora no me quisiera morir si mi patria no está liberada. Y ojalá me muera peleando. ¿Para qué miércoles quiero vivir así de panza, como dije el otro día en el Cristo? Todo empezó cuando falleció mi viejo. Mira, fue casualmente hojeando un libro de Soriano, que leí un apellido que me sonó muy conocido, de ser compañero de mi viejo en la militancia. Le pregunté a mi mamá y justo había sido él. Y me di cuenta que mágicamente lo podía encontrar en la historia. Buscando en la historia lo encontraba mi viejo. Es como que mi viejo me va contando cosas y además entender por qué militó, por qué hizo tantas cosas dentro del peronismo y por qué se jugó la vida muchas veces y sobre todo entender históricamente qué fue el movimiento y qué hizo que mi papá dejara todo por luchar por eso, ¿no? Y a nivel humano lo más importante era la capacidad de entrega de los compañeros, ¿no? Era conmovedor realmente ver la gente dispuesta a dar la vida por Perón, porque ahí no era por el marxismo-leninismo ni por el socialismo, nada, ¿viste? Era por Perón. Y la capacidad de confiar en los demás, en los otros, quizás algunos le llamen ingenuidad, pero no era eso, era la confianza. El ser peronista te abría todas las puertas. En cualquier lugar que vos fueras, Santiago del Estero o donde sea, vos te encontrabas que te abrían, te recibían, te hacían comer, te daban la mejor cama. Yo hablaba con los compañeros de la juventud de aquella época y todos te recibían con unas ganas de pelear, unas ganas de luchar, ¿viste? Así, una entrega. Y los grandes también. Los panaderos, yo me acuerdo de un panadero de Corrientes que en medio de la harina, del horno, mientras preparaba la masa para el pan, todo eso, y ahí hablando de revolución, hablando de traerlo a Perón, y Perón, y Perón, éramos peronistas cerriles, digamos, ¿no? Eso es una cosa
es difícil de comprender para uno que no haya sido de aquella época. Éramos peronistas en el sentido más puro de la palabra, no éramos peronistas de cartón o de biblioteca, ¿no? Sino que y tampoco era un patoterismo de la acción nada más, de decir, bueno, la acción y rompemos cabeza y al que no le guste, sino que era una cosa realmente conmovedora ver a tantos compañeros, a tantas familias que te abrían la puerta de su corazón, la puerta de su casa, que te daban las llaves para que vos te refugiaras, la llave de la puerta de casa, viste que uno no se la da a nadie, y vos te tenías que acordar de memoria que esa llave era de tal puerta. Yo viví los mejores años de mi vida, de solidaridad, de compañerismo, de entrega, de una pasión de querer traerlo a Perón, y ahí sí quizás no había un concepto claro, pero un concepto mágico, ¿no? Traerlo a Perón ya solucionaba todo y él solo iba a ser el único que iba a cambiar la historia, Ahí nos faltó a lo mejor, por eso después nos cargaban y nos decían que éramos peronistas folclóricos, ¿no? Pero que mamamos ahí, esa resistencia fue una epopeya, esa es la palabra, fue una epopeya. Pero yo cuento las cosas porque quiero que se rescate ese espíritu de epopeya que tuvo nuestra resistencia, que fue de todo el país, no fue solamente de Buenos Aires o de Rosario, la capital del peronismo, o de Córdoba, la arrepentida, no, fue desde Río Gallegos o Ushuaia hasta La Quiaca, ¿me entendés? Y no te digo de metáfora, te hablo de verdad. La gente que yo conocía en la cárcel, que venían de La Quiaca, que venían por pasar gelinita de contrabando porque era más fácil conseguirla en Bolivia y traerla para acá, ¿me entendés? ¿Y qué le ibas a hablar a esa gente de organización? Los afectos, todo eso era en base a afectos. La gente se reunía en base a los afectos, no era en base a prebenda, que esto, que aquello, que ibas a ser concejal, diputado, lo que sea. No, era un puesto de lucha.